Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Ingeniero Aldo Ríos, tras la aprobación del pliego de bases y condiciones para la tercerización del servicio de recolección de residuos, se han hecho cuestionamientos muy puntuales que, desmienten algunas versiones de el por qué se está tercerizando el servicio. ¿Estos cuáles son? Sí, así es, Lucas. Bueno, tenemos 10 puntos, que es lo que hicimos ya luego del tratamiento en la sesión de forma apresurada, a tambor batiente. Vimos que ya a medida que, se llegó a hacer todo el pliego, ya se colocó al día siguiente en la sesión y se aprobó. Algunos concejales inclusive no tenían el borrador, digamos, o el corregido. Entonces vemos que hay una intencionalidad de aprobar sin analizar profundamente todas las cuestiones. Y tenemos 10 puntos que hemos sacado que son tal vez mentiras, medias verdades o verdades, pero eso ya hay que poner a consideración de la ciudadanía. Por ejemplo, el primer punto dice de que se tercerizan los servicios de recolección y tratamiento de los residuos y son exitosos. Bueno, esto en este caso es una media verdad, digamos, porque el viaje que hicieron a Curitiba es una tercerización. Ahí digamos que es una media verdad, pero ¿con quiénes se hace? Se hacen con las asociaciones de los propios gancheros, o sea, los trabajadores del vertedero, y con cooperativas también de los trabajadores. O sea, no se hace con una sola empresa y que esa empresa sea monopólica. O sea, que acá distorsionamos inclusive el mercado porque se le deja de lado, digamos, a todos estos trabajadores. Eso se evidencia en este punto, que ellos dicen no, que son exitosas, y utilizan como ejemplo el caso de Curitiba. Después dicen también que la disposición final de los residuos tienen que ser subsidiados porque genera pérdidas. En este caso, la última presentación de la conferencia de prensa de los concejales, 4 concejales precisamente, dijeron que hay una recaudación de 6.170 millones de guaraníes anuales. Y lo que presentó la municipalidad de los costos es hay un valor que presentaron en la conferencia que dice 5.700 millones y el que presentó la municipalidad 5.900 millones. Ambos casos hay un superávit mínimo de 270 millones anuales. O sea, hoy que se recauda con el solo 23% de los pagantes, hay superávit. Entonces eso es falso. O sea, que se recauda lo suficiente para poder cubrir con los gastos. Otro dicho, digamos, es que la municipalidad no cuenta con los recursos para la mediación de los impactos ambientales en el relleno sanitario. En realidad, la remediación de los impactos ambientales por haber dejado y no haber hecho el trabajo en la disposición final y la gestión de manejo en el relleno sanitario ha provocado un impacto ambiental indiscutible. O sea que eso está en la justicia, eso no hay cómo tapar, digamos. O sea, ahora solamente lo que se va a buscar son quiénes son los responsables, porque de hecho hay un impacto ambiental. Pero se encontró en estas investigaciones de que desde el 2017 hay varias notas de la entidad binacional de Yacyretá que dicen que ellos estaban disponibles a cubrir con todos los gastos de remediación, porque la municipalidad es propietaria del terreno y también hace recolección en los barrios. O sea, esto también cae, digamos, en una falacia. También dicen de que no se puede aumentar las recaudaciones de los pagos de las tasas de recolección y disposición final de los residuos. O sea que en este sentido, las tasas de recolección, como ya lo había dicho anteriormente, están sobrefacturadas, porque si se están cobrando solamente el 23% y ya hay superávit, quiere decir que esa presión tributaria en los usuarios de la recolección de los residuos hacen con que la gente no pueda pagar por la pospandemia, la crisis, la situación cambiaria de Argentina, Paraguay. O sea que varias situaciones que hacen con que la gente no pueda pagar, y tampoco hay gestión de cobros. Entonces ahí nosotros proponemos, en este caso con la propuesta alternativa presentado con mesa de entrada, le decimos que sí se puede, pero haciendo una disminución de las tasas
para disminuir digamos, este sobrecosto que la gente tiene que pagar por los residuos, hacer una quita de las deudas y aumentar el universo de los pagantes. Y con solo el 58%, con toda la disminución de las tasas, tendríamos cerca de 10.000 millones de recaudaciones. O sea, un superávit de cerca de 4.000 millones. Para hacer algunas inversiones que se necesitan. El caso de los equipamientos, de la gente, de los trabajadores, de bioseguridad, y no solamente botas, ¿verdad? O sea que realmente todos los equipamientos que necesitan. El caso del ingreso de las calles que están muy deterioradas y que quiebran los camiones que ya van al tope de cargados. Entonces eso también, con todos estos recursos, se puede ir remediando, o sea, reinvirtiendo en lo que es el servicio de recolección para mejorar y tener más eficiencia, ¿verdad? Entonces también en este punto, digamos, cae esta justificativa, que más bien es una falacia, ¿verdad? Otro punto dice que los costos de las tasas actuales no alcanzan para cubrir el servicio de recolección. Como bien lo decía, esto en realidad genera, si se va a cobrar el 100% ahora, como están las tasas actualmente, vamos a tener una sobrefacturación de 18.000 millones de guaraníes. O sea que también cae por su propio peso en este punto, en que en realidad lo que hay es un aumento desmedido de las tasas y una falta de gestión de recursos. También dice que hay mucha urgencia para solucionar el problema ambiental. O sea que se tiene que solucionar inmediatamente y por eso vamos a tercerizar. Es cierto, hay mucha urgencia para solucionar el problema ambiental, pero ahora, después de 2 años y medio de no haber ni visitado el vertedero, algunos concejales dicen que eso es una justificativa. O sea que 2 años y medio que no se preocuparon. Y si vamos a hablar del otro periodo, son 7 años y medio. O sea, estamos sumando 7 años y medio que realmente no hubo preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se quiso solucionar. Sin embargo, se tenían esos recursos, ¿verdad?, disponibles desde el 2017, donde a través de notas oficiales de la entidad nacional de Yacyretá, que le decía que querían remediar. Otro argumento, digamos, que no se sostiene, que no tiene el mínimo análisis, ¿verdad?, para poder sostenerse. Dice que se hicieron las socializaciones, ¿verdad? Esto también nosotros notamos de que se hacían las charlas, en el caso de la charla La Católica, se hicieron algunas charlas con los comerciantes, con los hoteleros, pero eran charlas, digamos, dirigidas a ciertos grupos que eran para un borrador, porque todavía tampoco no se tenía el pliego final, era un borrador como para que la gente haga sus preguntas y respuestas. No era una audiencia pública, establecido en la ley de audiencias públicas, reglamentado por ley, en donde se le da la oportunidad a la gente para que hable, pero ya baja la postura, una vez analizado ya todo. O sea, ahora que está el pliego final, ahora la gente tiene que tener a disposición y darle, si en este momento se va a hacer una audiencia pública legal y legítima, entonces 15 días de tiempo se le tiene que dar a la gente para poder, digamos, investigar sobre todo esto, ir a participar y dar su posición. O sea, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y eso tiene que quedar registrado de cada sector. O sea que eso también está en proceso. Nos gustaría que se haga esta audiencia pública antes del llamado a licitación. Por más que ya se haya aprobado, digamos, el pliego de base, todavía hay un proceso de llamado que se tiene que levantar en el portal y compañía. Entonces, esto está todavía pendiente, si es que se va a hacer de forma legal, ¿no? También decían que la gestión de manejo integral será implementada por la empresa privada, licitada de acuerdo a la ley de gestión de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. En este caso, ya leyendo el pliego de base y condiciones, hay unos delineamientos generales en donde no dice el cómo se va a hacer, solamente habla del qué se va a hacer. Entonces podemos cometer errores, podemos cometer fallas, se pueden cometer, digamos,
lo mismo que cometieron otras ciudades en nuestro propio país. El caso de Coronel Bogado, que se implementó, luego se tuvo que volver. Allí se llamó a licitación, se contrató a la empresa, se implementó el proceso y luego se suspendió a pedido de la ciudadanía. Lo mismo de Cateura en Asunción, en donde también varias empresas fracasaron en el intento de poder hacer un buen servicio y solucionar el problema ambiental. Entonces, en el pliego no dice realmente cómo se va a hacer. Y el último dice con relación a los trabajadores, que se les asegura el trabajo a los trabajadores y que van a ser dueños de su basura, entre comillas, y realmente eso es lo que se le asegura, dueño de su basura, no de los materiales reciclables. ¿Por qué digo esto? Porque en el pliego figura las plantas de transferencia, donde se van a hacer el tratamiento también, las islas verdes le llaman aquí, las islas verdes. O sea que esos son lugares en donde la gente ya va a llevar su residuo clasificado y lógicamente eso no va a llegar. O sea que la empresa va a ser dueña de los materiales reciclables, ¿verdad? Y también hablan sobre contenedores que se van a ser ubicados en lugares estratégicos en los barrios, como para que la gente vaya clasificando. Todo esto, ¿verdad? Y los centros de acopio también van a hacer con que en el vertedero, en el relleno sanitario, solamente llegue basura. O sea que, ¿cómo le garantiza a esa gente que realmente van a vivir de lo que se les lleva, lo que va a quedar, digamos? Entonces, estos 10 puntos lo que pudimos entresacar, digamos, de lo que se dice y se quiere justificar como para poder tercerizar. Pero al final, esto vemos que no es avanzar, sino retroceder, y se pueden cometer muchas fallas en el proceso de la clasificación, como vemos nosotros, y no se tiene tampoco algo fundamental, que son las plataformas informáticas, el seguimiento, la transparencia, para que la gente pueda controlar, saber qué pasa con su residuo, cómo se está tratando, o sea, que en tiempo real. Entonces, vemos que esto más bien es un retroceso y no un avance en lo que respecta a la gestión de manejo integral de los residuos sólidos urbanos.